Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Sobre la Mesa, con el gusto de saludarles y de que ya nos acompañen en este espacio en el que continuamos en una segunda parte del análisis de los personajes históricos hidalguenses. Agradezco de entrada la compañía de Berta Guerrero Alfaro, corresponsal de N+ Televisa en Hidalgo desde hace más de 30 años y que bueno, pues continúas aquí con nosotros, Berta, gracias nuevamente. Gracias, Mara, gracias. Vamos a seguir analizando a nuestros personajes, ya dejamos los deportes y el América en la primera parte, pero esto que viene también está interesante. Jorge Correa también está con nosotros, director editorial de La Jornada Hidalgo, con esta amplia trayectoria en los medios. Qué gusto tenerte nuevamente, Jorge. Muchas gracias, Mara, a la mesa y a todos ahí en casa. Muchas gracias. Y hablando de grandes trayectorias en los medios de comunicación, qué gusto y qué honor para mí poder saludar a Alberto Huitbrun, que está con nosotros en este espacio. Gracias por la invitación. Gracias a un grande de la comunicación, como lo es también Lalo González, director editorial de Milenio. Qué gusto que estés con nosotros nuevamente, Lalo. Vámonos con la segunda parte, ¿no? Gracias, Mara. Así es. Vámonos ahora. Muchas gracias. Con los personajes destacados en artes y ciencia. Y es que dentro de estos, ya les decía, en una votación aquí en este canal, pues salieron seleccionados a quienes vamos a ver en este momento en pantalla y justo a mis espaldas también para que ustedes puedan irlos viendo, analizando y recordando. Como es el caso de Gabriel Vargas Bernal, Margarita Michelena, Ricardo Garibay, Antonio Badú, Nicandro Castillo, Sergio Corona, Juan Guillermo Villasana, María Teresa Rodríguez y Yolanda del Río. Decíamos, cada uno destacado en diferentes materias: escritores, periodistas, historietistas, compositores, ingenieros, actores y comediantes, cantantes. Vaya, para ustedes, ¿quién es quien pues ha logrado dejar una mayor huella? Que si bien todos lo han hecho, pues les dejamos por ahí de tarea elegir alguno. Inicio contigo, Jorge, por favor, para que nos des tu perspectiva. Bueno, de todos sus personajes es obvio que el que ha dejado más huella ha sido Byron, ¿no? Pero a mí el que me gusta mucho, ¿no?, es Gabriel Vargas, ¿no? Este personaje que es el creador de La Familia Burrón y que es una historieta que realmente empezó a retratar a la familia mexicana y aparte de ser retratar la irreverencia que tenemos los mexicanos y los absurdos que a veces tenemos de cómo nos tratamos unos a otros. Y lo retrató de una forma muy simple, muy cómica, en una historieta que a lo mejor hoy día, pues por las nuevas tecnologías, la gente no consume historietas o cómics, ¿no? Pero en esa época era digamos, el sistema de entretenimiento más grande que había cuando ibas a un puesto de revistas. La Familia Burrón trasciende a una narrativa, o sea, no se puede entender la cultura o más bien el entorno de la mitad de siglo pasado sin haber mexicana, sin que leas la Familia Burrón. Entonces, Gabriel Vargas hizo con algo muy sencillo retratar a toda una sociedad mexicana. Hoy sí, cuando lees las historietas, te das cuenta de que ahí retrata muy bien a veces el clasismo y racismo que se vive hoy día. Sí. Hablamos acerca también de esta forma que tenemos de burlarnos el uno al otro, esta forma de salir adelante y de también encontrar en el humor una escapada, una fuga a poder seguir viviendo, a no ser tan trágicos, a poder seguir avanzando, ¿no? También era otro México, no había tanta violencia, no había lo que hoy tenemos, eran otros gobiernos también, pero la inteligencia, el intelecto de poder resumir tantas cosas que es México en solamente unas pocas páginas, yo creo que es el gran aporte que hizo Vargas a la humanidad, ¿no? Que yo creo que se resume en ingenio, ¿no? Precisamente esto que hablas de la inteligencia para poderlo plasmar en las historietas. Vámonos contigo ahora de este lado para darle dinamismo a la mesa, Lalo González. Gracias, ¿Con qué personaje de los que acabamos de mencionar u otro más en materia de artes y ciencia te quedas para resaltar? Digo, es una baraja muy grande, ¿no? Como decía Jorge, no solo los que aquí se eligieron, sino los que han estado durante toda la historia de Hidalgo, mujeres como Margarita Michelena, ¿no?, que digo, han sido las más prominentes. Yo hice mi pequeña aportación ahí en la mesa de redacción, recuerdo cuando preguntaron con Nicandro Castillo, porque soy
parte periodista y parte músico. Y uno de los primeros músicos que recuerdo cuando llegué a trabajar aquí en Hidalgo fue Nicandro Castillo. Es uno de los creadores del corrido en Hidalgo. O sea, ahí nos remitimos prácticamente a que hacían corridos, pero corridos de los originales, ¿no? Corridos del corrido del corrido. Ellos supieron combinar, Nicandro Castillo y su familia, con sones, con guapangos y con corridos. Entonces estamos hablando que no solo es el creador del hidalguense, sino corridos que se ocuparon para grabaciones fílmicas, que se ocuparon para canciones de himnos en los pueblos, en los municipios, le pedían canciones para fiestas y tiene pues un compilado, incluso aquí el Consejo Estatal de Cultura en Hidalgo tiene un compilado muy importante de su trayectoria, tanto sonora como también escribieron canciones para personajes de la política, para gobernadores. Se estilaba en las campañas, ¿no? De ese entonces llegar como después se estiló llegar con banda. En el momento de Nicandro Castillo, de los 40, 50, se estiló llegar con los corridos. Entonces llegaban pues los que iban a contender para un cargo y tenían que traer atrás a las personas tocando el corrido. Nicandro Castillo les hacía muchas de estas canciones. De ahí sobrevivió mucho tiempo hasta que fue llevado a la televisión nacional, incluso con el tema de los guapangos. Un personaje muy reconocido en la Huasteca, en Veracruz, en Tamaulipas. En Tamaulipas es todo un prominente, don Nicandro Castillo y toda su familia, y creo que para mí es uno de los personajes que no ha sido valorado tanto como otros personajes en el estado de Hidalgo, que sí, digo, todos tienen su valía, como decía Jorge Byron Galvez, el tema del artista plástico de los más importantes que ha tenido no solo Hidalgo, sino México, y el tema de Margarita Michelena, que yo también me gustaría resaltar mucho porque es una poetisa impresionante. Efrén Rebolledo, que no se diga tampoco, poeta de los pocos que ha dado Hidalgo a ese nivel, también muy difícil de entender, pero porque tiene una sensación por ahí, digamos, como de clasificación C, ¿no? Para adolescentes, adultos y muy adultos. Entonces, digamos que también no es fácil tener a un poeta como Efrén Rebolledo en todas las escuelas, porque no, la poesía no es para todos, pero sí de universidad en adelante tendría que ser más revalorizado. Y bueno, sí, es una de las figuras muy, muy importantes. Y Ricardo Garibay, que digo, aquí don Alberto nos puede hablar mucho de Ricardo Garibay, pero es para mí el hidalguense de los últimos tiempos más importante en cuanto a escritura, Sí. en cuanto a dramaturgia, y nos dejó un legado único, como fue el guión de esa enorme película que hizo Héctor Suárez, llamada El Mil Usos. Literatura. Y bueno, justo ahora que de alguna manera cedes la palabra aquí a Alberto para que nos comparta, pues la pregunta es de entrada, Alberto, tu personaje destacado, pero ya escuchamos un poquito que te vas a inclinar hacia Garibay. Fíjate que no. Yo creo que, yo insisto en que hay pocas mujeres, ¿no? O sea, pocas mujeres a las que se les menciona. Sí. Por decir, a Margarita Michelena se le conoce más como periodista y como crítica literaria, pero su obra poética es increíble, es inmensa. Y lo grave es que es poco difundida. ¿Sí? Sí. O sea, la poesía de Margarita Michelena tiene... A ver, yo ubicaría como los grandes poetas hidalguenses a Margarita Michelena, a Efrén Rebolledo y a Ignacio Rodríguez y Galván, de Tizayuca, por cierto. Que el mejor estudio que se ha hecho sobre Rodríguez y Galván lo hizo ya el desaparecido profesor Roberto Mesa García, que también era un muy buen poeta, independientemente de, ¿cómo se llama?, de un profesor subversivo, porque él fue parte del Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense y siempre fue de izquierda, hasta anarquista alcanzaba a ser el profesor Roberto Mesa, mi profesor de español y de historia. Pero yo ubicaría a ellos tres como, a ver, la poesía está descuidada en Hidalgo. Y revalorar a los poetas hidalguenses sería genial, sería estupendo. Hay otros buenos escritores hidalguenses,
Pero, por decir, lo que le sucede a los jóvenes, a los jóvenes poetas de Hidalgo, igual no hay difusión. Hoy tenemos a un excelente poeta que se llama Martín Rangel, un joven debe tener 25, no llega a los 30 años, es un excelente poeta que puede calificársele entre los mejores de México en la actualidad. También Y está entonces, Perusquía, ¿no? También ¿mandé? Rogelio Perusquía también es un muy buen Por eso digo, escritor. pero la poesía, a ver, el día que se promuevan políticas públicas o estrategias o programas que promuevan la poesía, brotarán por donde quiera poetas aquí en el estado de Hidalgo. Digo, ¿por qué? Porque hay una tradición náhuatl, hay una tradición ñañú, hay una tradición pame de poesía también, que tendría que revalorarse y tendría que difundirse. Ahora, sobre el personaje de Ricardo Garibay, bueno, es sin lugar a dudas, es un personaje que, a ver, yo no sé si han leído La casa que arde de noche, o el doble 9, o ¿cómo se llama? O Beber de un cáliz. Beber de un cáliz es de una exquisitez que narra la historia de una familia, la ubica en Tulancingo, pero de acuerdo a los datos biográficos que hay, Ricardo Garibay no nace en Tulancingo, nace en Meztitlán, y su familia emigra a Tulancingo. Y ahí es donde él desarrolla, y yo vuelvo a repetir, o sea, yo recomendaría así como porque la obra es muy extensa, incluso el Estado, el gobierno, hace tres administraciones, editó las obras completas, pero las obras completas de Ricardo Garibay, nada más las tenemos unos cuantos. Sí, y es grave que hagan ediciones de lujo y que nos las regalen a unos o nos las entreguen a unos cuantos. Y no llegue esta obra, se hagan ediciones populares que permitan difundir no solamente la obra de un escritor o de un literato hidalguense, sino el gusto por la lectura. Porque hoy, pues, tenemos un problema en ese sentido, ¿no? Las nuevas generaciones sí leen, pero no leen mucho. Libros. De hecho, un problema que tenemos es que digo, como viendo esto, sí de gobierno, pero también la parte de iniciativa privada, no hay librerías. Exactamente. Por si en el O hay caso de pocas, Ricardo ¿no? Garibay, Sí. pues a sugerencia aquí, yo quiero pensar que en la videoteca tienen aquellos programas a veces no tan buenos, por el conductor, no es cierto, saludo a Luis Corrales, pero los programas eran interesantes cuando eran los diálogos con Garibay. O sea, verdaderamente yo creo que, a ver, los medios del gobierno deben también servir para eso. De hecho, el sistema de radio y televisión de Hidalgo se crea con un objetivo educativo. Entonces, hay un programa que hizo en la época en que Luis Corrales fue director del sistema, en que los programas eran interesantes, porque verdaderamente se desplayaba Ricardo Garibay. Y sería una forma de que los jóvenes, hoy, después de 25 años, volvieran a escuchar esas conversaciones y se volvieran a interesar en este caso por un escritor, ¿no? Pero yo sí insisto en la cuestión de la poesía, que la Secretaría de Cultura tendría que revisar la cuestión de los poetas, no solamente los poetas del siglo XX como Margarita Michelena o Efrén Rebolledo o Rodríguez y Galván, sino de la poesía incluso originaria de los pueblos originarios para poder difundir eso, porque la poesía ayudaría muchísimo a la formación integral de las nuevas generaciones.
Gracias, gracias Alberto. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa. Ahí en casa le invitamos a que continúe con nosotros. Regresamos también con el análisis del personaje que ya tiene para nosotros Berta Alfaro, que nos falta escucharla también. Y bueno, también dando paso a los personajes ilustres e históricos que han dejado huella también para el estado de Hidalgo y no solo para nuestra entidad, sino también para nuestro país. Le recordamos que las opiniones vertidas en este espacio son única y exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura de Radio y Televisión de Hidalgo, pero hay mucho más que compartir al volver de este corte. No se vayan. Estamos de regreso con ustedes aquí en Sobre la Mesa. Gracias por continuar en nuestro espacio y seguimos en este análisis de los personajes históricos hidalguenses y bueno, ahora especialmente en quienes destacaron en materia de arte y ciencias. Vamos contigo, Berta, que pues queremos preguntarte de estos que vemos en pantalla, ¿cuál es el personaje que para ti deja mayor huella para el Estado o que pues tiene una personalidad que también estas características le han ayudado a sobresalir? Pues mira, a mí me parece que son verdaderamente rescatables todos los poetas, escritores, Byron Gálvez, que me pareció impresionante su obra y que, bueno, la tenemos hasta el día de hoy en este pisal extraordinario de 32,000 metros cuadrados, donde pues su tema de la mujer, y que a mí me parece que la historia, por ejemplo, más allá de la historia de vida de Byron, en cuanto que, bueno, sale de Mixquiahuala, se va a la Ciudad de México a estudiar, después hace estudios en Europa, pero ustedes sabían, por ejemplo, bueno, son alrededor, no tengo exactamente el número de cuántos millones de piececitas de cerámica que se pusieron en el pisal, pero estas las trajeron de Europa. Y entonces era ir a escoger, porque yo estuve platicando mucho con la viuda de Byron, y decía, bueno, tenía que ser un tipo de cerámica muy, muy especial, que tenía un calor, que, en fin, pero cuidadosamente, los colores, el tipo de cómo iban conformando, cómo iban, es un rompecabezas, era un rompecabezas. O sea, tener la visión para tener un rompecabezas de 32,000 metros, ¿sí? No es cosa fácil. Entonces, me pareció la genialidad de Byron. Yo lo conocí, fuimos amigos personales con Byron. Tengo la fortuna de tener una de sus obras en casa, ¿sí? Pero el hecho de este hombre, que cómo ve la mujer con una visión hacia el futuro, futurista, ¿no? Y cómo se plasma en estos 22,000 colores extraordinarios que bueno, ahora me molesta, me da tristeza de pronto que esté cochino, que esté sucio, ¿sí? Que le falten piezas que no es fácil poder recuperar, porque ahora va a ser muy difícil que las vayan a traer hasta Pero fíjate Italia, que no fue la única obra que está descuidada de Byron. Bueno, la fuente que hizo ahí, que está casi por la SEP, igual se perdió. La de los prismas. No. Hay una fuente Ah, ahí sí. con una figura. Sí. Yo creo que una de las búsquedas interesantes que realizó Byron fueron las instalaciones. Él era un excelente instalador. Hay que revisar qué quiere decir la instalación en cuestión plástica. Yo también tuve la oportunidad de hacer amistad con él, con Eva, con su compañera. Sí. Disfrutar de su casa allá en Mixquiahuala. Ahí en La Peña. Sí, ahí frente al Cerro del Elefante. Conocer cómo trabajaba en su taller. Por cierto, alguna vez se presentó ahí Jorge Acosta, el músico. Y luego hasta una audición en privado acá. Estoy hablando de, ¿qué era? 1990, 93, 94.
La verdad es que era un genio, ¿no? Pero era un genio que solamente pudo destacar gracias a Eva, a su compañera, porque ella era una promotora Es cultural, promotora, era ¿no? una vendedora de arte, y gracias a ella fue que su obra pudo conocerse en México, porque en Europa ya era conocida. Sí, ¿Sí? así Y es. luego, desafortunadamente, el proyecto más importante, aparte del Pizal, termina siendo el Museo del Fútbol, ¿no? Ahí sí yo... Fue malogrado, ya no tiene, malogrado, o sea, de hoy veras, sí. no tiene, ¿cómo se llama? No se relaciona electoralmente esto, pero sí, o sea, es una crítica muy fuerte, muy severa a Miguel Ángel Osorio Chong como gobernador del estado, ¿no? Y a Porque Francisco prefirió Olvera dar también, en ¿no? comodato al Imperio Tuzo, perdón, a la promotora del Club de Fútbol Pachuca, el Museo de Arte Contemporáneo, que completar ese proyecto que hubiera Del sido museo, que hubiera sido. importantísimo culturalmente, no solamente para Pachuca o para Hidalgo, sino para el país, ¿eh? Porque ya había obra que estaba donada como parte de la primera etapa de ese museo. Y yo, bueno, pues hoy lo usufructa el grupo Pachuca, Pachuca. que es la... O sea, Y sobre todo que ahí se iba a construir una torre para admirar el Pizal. Y hoy Así tenemos es. un Pizal que es hermoso, pero no lo puedes ver en su totalidad. O sea, que esa es la paradoja. Bien. O sea, tienes que, para verlo bien, yo tuve que comprar un dron y verlo. sí, Y a ver, armarlo así. en efecto, y te digo, y el tema era que era eso. Eso. El Tizal se museo, completaba con el Museo de museo. Arte Contemporáneo Era y la integrarlo torre. junto con la biblioteca biblioteca tal, Ricardo así Garibay. es. Y entonces ahí va a ser un conjunto cultural. Incluso se habló en un momento de hacer una sala de conciertos, una pequeña sala de conciertos, que iba a hace ser un falta, mucha conjunto falta, cultural ¿no? muy interesante y terminó siendo una pelotota ahí de fútbol, al ¿no? parecer en unos meses veremos algo similar. Vamos Esperemos a que dar sí. paso, Esperemos. porque por acá no me parece que no concluiste con tu No, idea, pues Berta, es que para me ir cerrando dejaron, ya. bueno, además de Para Dairon, ir cerrando con esto. me parece que también uno de los grandes artistas que da Pachuca es precisamente Sergio Corona. Sergio Corona que sale de aquí para estudiar arte en la Ciudad de México, que tocó puertas haciendo de todo, como todos lo hemos hecho. Entonces, él es uno de los claros ejemplos de que sí se puede salir adelante. Entonces, este hombre genial, sobre todo su genialidad con la comedia lo hace un artista único, bailarín, sí, bailarín muy sui generis, y que bueno, se convierte en uno de los principales actores en Televisa con un programa que duró, no tengo ni idea de cuántos años, ¿no? En la pantalla, donde hizo pues una delicia de padre de familia y el bodoquito y Hogar Dulce Hogar, ¿no? Hogar Dulce Hogar. Entonces, Que era y el programa era el programa. de ese, Y ¿no? aparte tiene una virtud muy, muy fuerte, Sergio Corona. No es guapo. Y duró muchísimo tiempo. protagonizaba. Ve el ángel que tiene, ¿no? Así es, y bueno, ver que este hombre ha llegado hasta el día de hoy haciendo una serie, como dice el dicho, igual en Televisa, y que sigue siendo un hombre de familia impecable, que da ejemplos a la ciudadanía, que da consejos a los chavos, que tiene esta virtud de poder ser un actor de la talla inclusive del cine mexicano, del cine de oro mexicano, y que llega hasta hoy con los jóvenes que hoy están haciendo sus pininos en la actuación, y los lleva, los conduce y los arropa para hacerlos actores también importantes el día de hoy. Y bueno, lo que fue genial es que fue durante muchos años conductor de este concurso de albures en la ciudad de Pachuca, y que
retrataba a Garnica en estos carteles tan maravillosos que hacía para este concurso de los albures y bueno, creo que no hay mejor pachuqueño único con esta chispa para darle la vuelta a la gente y empinárselos con los albures y ser un hombre de su época, de hoy, y con toda esta trayectoria de más de 80 años. Egresado de la Julián. Sí. Egresado de la Julián Villagrán. Pero no Alma mucho, mater. no mucho, no estudió mucho, pero... Además, bien lo dices, ¿no? El tema de la fama no lo desvió, no tomó un mal camino y ahora también, además de estar posicionado dentro de los jóvenes que están en los temas de actuación, también con nosotros como espectadores. No hay, creo yo, pues joven que actualmente no identifique a Sergio Corona, pese a que pues tiene ya... ha pasado por generaciones y generaciones y bueno, pues ya, sí, 90 años, que además tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en Radio y Televisión de Hidalgo en una entrevista y bueno, pues vaya que también hubo mucho que compartir y que contar allí de él. Así Vámonos es. rapidísimo a la pausa. Ahí en casita le invitamos a que continúe con nosotros porque tenemos más que compartir en esta segunda parte del análisis de los personajes históricos del Estado. Y al regresar, pues nos vamos con personajes ilustres. El general Felipe Ángeles, Pedro María Anaya, Vicente Segura. ¿Qué hay que decir u opinar sobre ellos? Bueno, lo platicamos al volver. No se vayan. Regresamos con ustedes aquí a Sobre la Mesa y nos vamos con pues este último bloque del análisis de los personajes hidalguenses, ahora históricos, ilustres, también algunos en materia de política. Así que, bueno, pues vamos a escuchar qué opinión les merece a los compañeros que hoy están con nosotros en esta edición de Sobre la Mesa. Así que vámonos con esto. Van a aparecer ahí en pantalla para que también usted ahí en casa los vaya ubicando. Hablamos del general Felipe Ángeles, Pedro María Anaya, Vicente Segura, nacidos, lo decíamos, en el estado de Hidalgo y que además pues dejaron huella cada uno en sus oportunidades y desde sus trincheras. Así que pues ahí están, lo decíamos hace unos momentos para ustedes que están con nosotros. Si hay alguien más de quien quieran aportar o comentar en esta categoría, está totalmente abierta la oportunidad. Y bueno, si es respecto a los que nosotros elegimos, también por favor adelante. Iniciando pues contigo, Lalo González, Gracias. allí los tenemos en pantalla. Pues de ellos tres, ¿con quién te quedas o algo más? que Pues comentar? digo, Pedro María Anaya es la figura más prominente porque simplemente fue uno de los presidentes que tuvo el México. Dos veces. Dos presidente. veces presidente, ¿no? Y de hecho, no se puede vincular a la actualidad por el tema de la veda, pero digo, se mencionaba mucho que los hidalguenses a nivel nacional lo que habían aportado a la política, pues simplemente un personaje. Cuando el estado de Hidalgo también todavía tenía estas luchas territoriales por la extensión entre el Estado de México, Guerrero y todo esto que se venía manejando. Acuérdense que Hidalgo pasó después a cambiar su geografía, ¿no? Ya después como se erigió, como en la actualidad lo conocemos. Y Felipe Ángeles, pues digo, para mí actualmente, aunque viene siendo ya un personaje muy polémico, actualmente ha sido el más importante porque en este sexenio en particular se le ha dado una relevancia no solo por el nombre que lleva uno de los proyectos importantes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino por todo lo que se ha tratado de rescatar de la imagen de la revolución. Tenemos todavía este tema de que la revolución incluso le hizo hasta mal al país y que de la revolución para acá nos pudimos levantar de muchos aspectos. Sin embargo, hay personajes que sí cumplieron esta etapa, esta parte de pues esta encomienda de ser patriotas, de llevar la revolución a un aspecto ideológico, y uno es Felipe Ángeles, ser escudero, defensor del presidente Francisco I. Madero, criticado por haberse cambiado de bando, primero con el ejército, después con los políticos, después fusilado. Se dice que regresó a su estado, a Zacualtipán, por un castigo, pero acá fue pues expuesto a muchas situaciones de las cuales salió airoso. Y más allá de todo esto, pues es un personaje que se tiene que reconocer por todo lo que conlleva alrededor de Felipe Ángeles, la figura del patriota, la figura del militar, la figura de la disciplina, que precisamente son cuestiones que hoy en día hacen falta mucho y que Felipe Ángeles engloba en todas estas situaciones. Y Pedro María Anaya tendría que explorarse muy a fondo el tema de la investidura, cómo llega primero, después cómo es retirado y después cómo vuelve a ser presidente. Las facultades que se le dan en ese momento a la figura de un presidente
son completamente diferentes a las que ahora conocemos. Las reformas que impulsaron en la época de Pedro María Anaya se tienen que ver más con el tema de la independencia del país, de cómo empezaba a formarse una nación, y estos personajes hidalguenses que pues pasaron a la posteridad como símbolos de la identidad nacional, héroes en dado caso, y que hoy tienen que ser también estudiados a fondo por los nuevos historiadores, porque hablamos mucho de los historiadores antiguos, de la gente que está haciendo cosas antes, pero como bien decía don Alberto, las nuevas generaciones, como hablaba del poeta Martín Rangel, los jóvenes que tienen que empezar a hablar de estos personajes tendrían que profundizar en las historias como las de Felipe Ángeles y sobre todo como la de Pedro María Anaya. Bien, gracias Lalo. Vamos contigo, Alberto, la opinión, recordando que, por supuesto, por temas de blindaje, si bien estamos hablando de temas políticos, no nos podemos meter en la política actual, pero bueno, que de estos personajes sí, yo también, creo ¿qué que decir? coincido plenamente. A ver, estos personajes vienen de la historia de bronce. Entonces habría que profundizar verdaderamente en su participación histórica en los momentos culminantes, en los momentos que le dieron vida y forma y le fueron creando al país, ¿no? A ver, Felipe Ángeles sí es una figura controvertida, ¿no? O sea, él estuvo primero con un grupo, luego estuvo con otro, luego estuvo con otro. Yo creo que lo más destacado de Felipe Ángeles fue haberse sumado en su momento histórico a la defensa de Francisco I. Madero en la Decena Trágica, que después de eso es exiliado. Y en el caso de Pedro María Anaya, pues sin lugar a dudas, una de las cosas, de sus aportes más importantes, más allá de la forma en que 2 veces fue, por diferencia de meses, fue 2 veces presidente de la República, es sin duda la defensa que hizo durante la intervención norteamericana a nuestro país, ¿no? Donde hay pasajes muy, muy interesantes en el estado de Hidalgo. No solamente por Pedro María Anaya, ¿no? Sino por todo este movimiento, por todo este movimiento que se da y que sí se requiere de llevar a cabo investigaciones, impulsar el conocimiento de la obra y de la participación de estos personajes en sus momentos históricos, ¿no? Fíjense que hoy les quiero comentar que precisamente ahora que recibí la invitación, de pronto empecé a hurgar ahí en los libreros y encontré algo que es muy interesante. Miren, este es un periódico que se hizo, un periódico histórico que se hizo durante la época del gobierno de Guillermo Rosell. Wow. Lo coordinó el profesor Rafael Cravioto Muñoz, abuelo de uno de mis hijos, y lo redactaba, y la investigación estuvo a cargo de Juan Manuel Menes, ¿sí? De Juan Manuel Menes y de, ¿cómo se llama? Y de Pepe Vergara, de José Vergara. José Vergara. Este es muy interesante porque es un periódico histórico, era en base a investigaciones. Es muy interesante, aquí hay muchas cosas de... Y podemos mostrarlo, sí. Claro que sí, o sea, Sí, aquí lo es una... mostrando. Sí. Yo lo tengo desde hace, vean las que eres de esa condiciones época, en la... fíjate. Pero en bien las que conservado, está, además. Sí está conservado, pero ¿Tú aquí, también? pero son de las cosas que se tienen que promover. Estas cosas se tienen que reeditar. Miren, encontré, esta es otra joya, pero se hizo en el gobierno de Manuel Ángel Núñez. Se llama Hidalgo Canto al Sol. No sé, a ver, volvemos a lo mismo. Se hacen ediciones de lujo que quedan en manos de unos cuantos. Pero es un libro sobre la historia de Hidalgo, donde vienen incluso pequeñas biografías de hidalguenses ilustres. Viene, por decir aquí, Rafael de la Colina Riquelme, que fue un destacado diplomático de los 70s. Viene aquí el doctor Joaquín Cravioto Muñoz, que fue
Premio Reina Sofía en 1985-86 por sus investigaciones en nutrición y en pediatría. Y, en fin, vienen una serie de personajes que son las cosas que se tienen que difundir. Digo, hoy, qué bueno que estemos hablando de Felipe Ángeles, de Vicente Segura, de Pedro María Naya y de algunos otros personajes, pero hay muchísimos, hay una riqueza de personajes y de historia del Estado de Hidalgo que desafortunadamente no se difunde. Uno, pues bueno, es privilegiado con tener esto, y de pronto de vez en cuando acordarse y darle una revisada, pero yo creo que estos son proyectos o obras que se tienen que reeditar, por lo que decías tú, Jorge, al principio, por lo que también comentabas tú, Berta, en lo que coincide también Lalo, ¿no? A ver, no hay políticas públicas que difundan quiénes somos, que nos den pertinencia y que nos den identidad. Gracias, Para muchas acabar gracias, Alberto, pronto. además por esta aportación que sí trajo el material para presentar. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, por acá, Berta, pues vámonos con, dentro de estos personajes históricos, un poco retomando también, si gustas, lo que decía Alberto. ¿A quién te gustaría destacar o de quién te gustaría pues hablar un poco acerca de su trayectoria como hidalguense? Mira, a mí me parece que hay un personaje histórico vinculado a Felipe Ángeles, que es precisamente Pancho Villa. Pancho Villa era quizá uno de los caudillos más interesantes y sobre todo polémicos por su forma de haber llevado la revolución, haberse batido en innumerables luchas para defender al país. Pero ¿qué tenían en particular y qué tenían en unión Felipe Ángeles y Pancho Villa? Bueno, pues es que Felipe Ángeles era como el único hombre respetado o el único militar que Pancho Villa respetaba, ¿sí? Porque Pancho Villa era un irreverente, le valían gorro todos absolutamente. Sin embargo, al único que Pancho respetaba era precisamente a Felipe Ángeles. ¿Y por qué a Felipe Ángeles? Por su disciplina, por su lealtad a la patria, por su patriotismo, por su actitud impecable en cuanto a todo su desarrollo, y que se fue controvertido, en fin, pero sí hubo alguien que respetó Pancho Villa, pues fue precisamente a Felipe Ángeles. Y yo me quedo con toda esta historia porque, bueno, se pueden contar muchísimas cosas de Felipe Ángeles, que sí, efectivamente, yo creo que el presidente de la República rescata esta figura, dándole inclusive el nombre a la obra emblemática, o una de las obras emblemáticas de su administración. Pero más allá de ser un aeropuerto, creo que fue un militar de los pocos que ahora se pueden rescatar como de una sola pieza, ¿no? Entonces, pues Felipe Ángeles fue precisamente eso, y pues ahora regresa a Zacualtipán. Sí. Sí, bien, gracias, Berta. Jorge, pues tú, ¿con qué personaje te quedas? Bueno, con que me quede, yo creo que no hemos hablado mucho de Vicente Segura. ¿No? Bueno. Que Vicente Segura es un personaje que yo, sinceramente, lo veo muy diferente a lo que a mí me gusta, como personajes que me gustan en cuanto, que me gustan un poquito más anárquicos o así. Pero Vicente Segura, según yo, es un personaje histórico que se tiene que estudiar, porque cuando uno conoce su historia, se da cuenta que se repite con los políticos que llegaron años después, y que es algo que parece que es la constante de Pachuca, ¿no? No de Tulancingo, de Pachuca, estoy hablando aquí,
Porque, por ejemplo, muchos de los personajes que hemos visto, que hemos hablado acerca de artes y todo eso se da en el Valle de Tulancingo, ¿no? Y en Pachuca se da otro tipo de fenómenos. Señor Vicente Segura, ¿quién es? Una persona que tiene acceso a ciertos recursos económicos, Muy, ¿no? muy rico. Muy rico, muy rico. O sea, un junior, ¿no? Sí. Un junior, digo, está así. Y entonces tiene la oportunidad de comprar armas, ¿no? Para poder defender a Madero. Entonces, eso es cuando ya llega con este cargamento, pues él sube políticamente, ¿no? Y ya cuando sube políticamente, empieza a defender a Madero, se une a ese grupo, pero cuando llega Victoriano Huerta, se va con Los constitucionalistas. con los constitucionalistas, entonces ya se empieza a mover con el poder, ¿no? Entonces ya se va con nosotros y termina atacando, ¿no?, a los zapatistas en Morelos, ¿no? Y que habla mucho acerca de, si hablamos de los personajes de Hidalgo, así empiezan casi todos y todos terminan como Es Vicente que además Segura. fue muy curioso porque como él era heredero de una gran fortuna, se manda a construir su plaza porque le gustaba el toro. Sí, Era torero, o sea, él era por gusto, era torero, y tenía tal fortuna que dice, pues me mando a hacer mi plaza. Y después, ya cuando, lo que dice Jorge, cuando ya viene la etapa del usurpador Victoriano Huerta, él se une a las fuerzas constitucionalistas porque tenía, ahora dinero. sí, como dirían los políticos hidalguenses, tenía con queso las enchiladas. Y entonces él financia parte de eso y ahí es como crece, como tienes crece. razón. Y entonces empieza a crecer, pero fue así financiando, hasta que llega a Morelos, ¿no? A combatir a los zapatistas. Y muchas veces ha pasado eso con los políticos de aquí. Tal vez no tengan su inicio no sea tan económicamente tan fuerte, no sean juniors, pero cuando tienen acceso a poder y a dinero, empiezan a hacer eso y cuando salen del Estado terminan así atacando tal vez el lado donde empezaron a apoyar. Entonces es un personaje histórico que creo que se tiene que estudiar más. Y volviendo al otro punto es que sí, todo esto, estas partes antes las podías aprenderlo por libros. Y yo creo que los libros es la mejor forma de aprender de estos personajes. Pero como decía Lalo, hay otros formatos que podemos hacer. Podemos hacer videos, podemos dar contextos, porque también hay un problema, ¿no? Que ahorita un contexto, ahorita hablamos muy fácil a todo lo pasado y sin decir los contextos de cómo estaba la época, ¿no? Ahorita yo, si estuviera aquí Vicente Seguro, me diría, no, bueno, yo me tengo que cambiar por ciertas situaciones, ¿no? Pues sí. Pero- Le dieron derecho de piso, ¿no? No, una cosa así. Pero esta parte de difundirlos y de difundir a personajes, porque también, por ejemplo, está Alfonso Corona del Rosal, ¿no? Sí. Y que no, también, o sea, Alfonso Corona del Rosal es tal vez no es tan, es como más reciente, por así decirlo, no se le da el peso histórico que tuvo, ¿no? Pero Alfonso Corona del Rosal, yo creo que ha sido un hidalguense político que sin él no se puede entender la otra parte de la segunda mitad del siglo, ¿no? No, y hay muchos personajes que se quedan en el tintero, incluso históricos, ¿no? Por decir, no abordamos por decir a Vicente García Torres, el creador del Monitor Republicano, que formó parte también de la historia de México de manera muy, muy importante. O sea, Hidalgo es muy rico en personajes. Tú acabas de citar ahorita un personaje más actual que es Alfonso Corona del Rosal, pero hay otros personajes, ¿no? Hay que están ligados a la historia del país y que fueron fundamentales en la historia del país, ¿no? No, esto es nada más es una probadita, nada más, es una semblanza general de todo lo que de lo que ha generado y de los personajes que ha generado Hidalgo. Bien, justo de estos personajes de los que mencionábamos, o de lo que dices, Alberto, ya para ir cerrando también, pues concluir, ya que estamos dentro de las conclusiones, recordar a quienes estuvimos citando en esta ocasión, como es el caso de Gabriel Vargas Bernal, de Margarita Michelena, Ricardo Garibay, Antonio Badú,
Nicandro Castillo, Sergio Corona, Juan Guillermo Villasana, María Teresa Rodríguez, además, pues concluyendo con los históricos como el general Felipe Ángeles, Pedro María Anaya, Vicente Segura, y claro, estos que nos acabas de comentar y de aportar, que pues faltaron en la lista y nos faltaron en el programa porque nos faltó tiempo, a pesar de que lo hicimos en 2 partes. Pero bueno, también ya para concluir, hace unos momentos mencionabas, Jorge, y con esto quiero dar paso también a la palabra de ustedes, el tema de la difusión, que nos hace mucha falta y que nosotros como medio de comunicación también tenemos que asumir esa responsabilidad. Si bien lo mencionabas tú, lo mencionaba Lalo, ahora hay otras plataformas y otras formas de poder llegar a nuestras audiencias, como es el caso de las redes sociales y de los videos. Pues también creo que esta edición y este programa contribuye mucho a este tema, a dar contextos, a aportar un poco acerca de lo que han hecho estos personajes. Entonces, pues nosotros con mucho entusiasmo y con mucho corazón lo hacemos para quienes nos ven y agradecemos que ustedes hayan puesto ese corazón también en este sentido y esos conocimientos que al final es lo que más valoramos, que ustedes vengan a aportarlos aquí con nosotros. Así que apóyenos ya finalmente con sus conclusiones y pues su opinión sobre este programa en especial. ¿Qué les pareció hacer un sobre la mesa dedicado o enfocado en la huella que han dejado los personajes ilustres hidalguenses? Bueno, iniciando las conclusiones contigo, Lalo, y nos vamos así en orden. Gracias, Mara. Pues gracias al auditorio que estuvo pendiente de esta emisión y de la primera, la participación de personajes no solo destacados en los que comentamos, sino prominentes a nivel local, con periodistas de gran calado y experiencia que tienen aquí precisamente la memoria viva, gráfica, de todo lo que ha ocurrido en los años recientes, y pues me parece una merecida emisión, homenaje a los personajes que ha dado el Estado de Hidalgo, que es una probadita de los cientos que existen en el tintero, en los libros, en la historia de 100, 200, 300 incluso años podemos irnos atrás, y hay personajes que han dado el Estado de Hidalgo al país y a nivel nacional, y no solo nacional, sino también internacional. Parece un gran esfuerzo. Quisiera felicitar al director, Alan Austria, por habernos invitado y convocado a esta emisión de Sobre la Mesa especial. Un gran esfuerzo de parte de todos, de la producción, de la conducción tuya, Mara, y pues que haya más precisamente de este tipo de programas para que se puedan difundir las cosas, como cuando hemos hecho programas de turismo, donde se han dado a conocer. Me he encontrado a gente que me dice, escuché que hablaron de tales lugares y fuimos, ¿no? De destinos turísticos, balnearios, centros ecoturísticos, de lo que hemos comentado aquí. Y en este caso, pues que se interesen más por conocer la historia de los personajes de Hidalgo. ¿Por qué le considerábamos de broma con Jorge hace unos años, mencionábamos la cuna de cunas, ¿no? ¿Por qué Hidalgo es la cuna de cunas? Pues que se pongan a investigar a ver por qué Hidalgo se considera la cuna de cunas y cuáles son las cunas que aquí hay en el Estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, un gran esfuerzo y mis felicitaciones para el sistema estatal, para los aquí presentes y toda la producción. Gracias, muchas gracias, Lalo. Alberto, tu conclusión y qué te pareció. Pues es interesante, volvemos a decir, yo creo que una de las conclusiones interesantes sería pues la sugerencia de políticas públicas que difundan esto, ¿no? O sea, ahí está el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, está la Secretaría de Educación, que yo creo que deben tomar cartas en el asunto para difundir más la obra de los creadores y las trayectorias de los personajes de las diferentes áreas que le han dado vida y que le han dado cuerpo a este estado, ¿no? Bien. Y agradezco, bueno, pues agradezco la invitación, agradezco tu conducción y un abrazo para mis compañeros de la mesa, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y acompañarnos. Berta, ¿qué te pareció? Bueno, mira, a mí me parece que es muy importante que pues en este momento se puso como sobre la mesa precisamente que hay una carencia porque de retomar todos estos personajes y hacerlos vivos hoy. Porque de nada sirve que pues tenga la foto, la estampita con la figura de Felipe Ángeles o qué sé yo, ¿no? Lo que yo creo es que cómo los vinculas con el hoy, cómo los haces vivos en este momento, cómo los haces vigentes, cómo los relacionas con lo que ocurre en este momento. ¿Y cómo es? Bueno,
Me parece que esto de las nuevas plataformas tienen una excelente oportunidad de retomar esto y hacerlos fáciles en el acceso, que los chavos sepan que pueden ir a conocer que Vicente Segura no es una calle nada más, ¿sí? Sino que inclusive llévalos por la calle. Hay unos programas extraordinarios, sobre todo en algunos canales educativos, donde el conductor va por la calle de la que está hablando. Jacobo Zabludowski hizo eso, que te estaba contando qué es lo que estaba, de qué estaba hablando, pero te lo estaba contando hoy. Y yo creo que esa es nuestra obligación también como comunicadores. Muchas gracias. Gracias, Berta. Y para cerrar, rapidísimo, ¿qué te pareció, Jorge? No, me parece muy bien. Insisto que a lo mejor se tendría que hacer este tipo de programas porque en algunos vas muy rápido y o sea, debemos dejar más tiempo para poder llegar, sobre todo a más mujeres, ¿no? Por ejemplo, en deportes también dejamos a Campuzano fuera, por ejemplo, que ha sido también en los últimos años una gran representante de Hidalgo. A veces nos centramos mucho en el fútbol porque es el deporte popular, pero realmente podemos destacar en otras cosas. Claro. En artes, bien cito Francisco Barrios, el más tuerzo, que estuvo en un grupo que se llama Botellita de Jerez, y que la cultura rock pop no se puede entender sin la participación de Botellita de Jerez. Sin ellos no habría Maldita Vecindad, no habría Café Tacuba, no habría Molotov, no habría muchísimos. Pioneros en el género, ¿no? Pioneros en decir, yo soy naco y naco es chido. Sí. Que fue un cambio de paradigma. Claro. Porque antes ser naco era una ofensa, ¿no? Era una ofensa, era despreciarlo. Realmente después fue, no, nosotros somos nacos y asumimos esa cultura. Y así hay muchísimos casos. Entonces, Hidalgo es muy rico, somos un estado donde tenemos muchos personajes, poco a poco vamos creciendo, pero sí creo que tenemos que crear nuestros espacios para poder destacar más, ¿no? Digitales, físicos, intelectuales, ¿no? Bien. Bien, muchísimas gracias Jorge, Berta, Alberto, Eduardo por habernos acompañado en esta edición de Sobre la Mesa y gracias también a usted por haber estado presente en este programa especial. Nosotros así nos despedimos y le esperamos en una próxima edición. Hasta entonces.